Ana Sofía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches. Pues bienvenida, recomiéndame un buen libro. Muy Muchas agradecidos, gracias. muy agradecidos que hayas aceptado la invitación. No, hombre, al contrario, por el espacio. Oye, pues, híjole, qué librote te aventaste, ¿eh? La verdad es que estamos súper sorprendidos, emocionados, preocupados y bueno, ya te irás enterando aquí con todos los comentarios que vas a recibir acerca de tu libro. A mí hasta me llamaron la atención porque dicen, ¿cómo te puede gustar un libro con una historia tan fuerte y tan pesada? O sea, pues es que gusta el libro, ¿no? Pero la historia, aún así la historia está fea, ¿no? Pero bueno, bienvenida, César, que recomiendan un buen libro de esta Ana Sofía. Muchas gracias, Albert. Pues ahora sí que a veces los libros no gustan, pero se sufren. Pero pues es al final cada lector el que decide si termina gustándolo o no. Claro. Pero bueno, empezamos, Víctor. Pues muy bien, amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ana Sofía González con su libro No matarás, que hemos estado leyendo las últimas semanas aquí en Recomiéndame un buen libro. Así que sin mayor preámbulo, Ana Sofía, bienvenida, muchas gracias. Y pues a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, cómo es que te decidiste, teniendo otra profesión, dedicarte a escribir y luego que ya entremos en materia platicando de esta novela. Así es que bienvenida, muchas gracias por aceptarnos. Claro que sí, Víctor. Bueno, pues como pueden haber ya notado, soy arquitecta de profesión. Y bueno, pues he trabajado en arquitectura todo desde hace 24 años que terminé la carrera, pero la literatura toda la vida me ha llamado la atención. Desde muy jovencita empecé primero a ser lectora, claro, como casi todos los que intentamos escribir. Primero leí y leí y leí y poco a poco me fue llamando y me fue jalando esta vena de la literatura a través de cursos, a través de talleres. Le fui robando un poquito cada vez más tiempo a mi vida, porque pues también tengo por ahí una familia y pues algunas otras responsabilidades, ¿no? De las que nunca se puede uno zafar. Y poco a poco le fui robando tiempo al tiempo hasta que pues cada vez tomé más horas del día y me dediqué ya desde hace varios años, muchos, quizás más de 10, a escribir mucho todos los días. Y a partir de ahí, bueno, pues apareció la novela, ¿no? Tras muchos ejercicios, muchos escritos, fui cada vez más interesándome en esto de poder contar historias, más que nada, es el interés que yo tengo. Muy bien, pues si no tienes inconveniente, aquí vamos dando el turno a las preguntas conforme fuimos llegando al Zoom. Así es que, pues Yayis, adelante con tu pregunta para Ana Sofía. Muchas gracias, Víctor. Hola, Ana Sofía, buenas noches. Gracias por conectarte. Gracias por la actitud de poder compartir con nosotros este espacio. Y bueno, primero que nada, a mí me gustó mucho tu libro. Me tuvo muy atenta todo el tiempo, muy expectante de qué era lo que iba a pasar, porque además empiezas contándonos una parte muy interesante, trágica, cruda, pero que te tiene pendiente de qué es lo que va a pasar y cómo lo vas a desarrollar con base en ya un hecho que es de impacto. A mí me gustaría saber, bueno, dos cosas. Una es tu primera novela y al ser tu primera novela quisiera saber, yo soy actuaria de profesión, igual que a lo mejor que tú, que no tiene que ver con el tema de la lectura o directamente, pero pues de alguna manera el gusto que te lleva a leer y a escribir, pues me gustaría saber cómo cuánto tiempo te llevó decidirte por escribir esta novela y por un lado, y por el otro es saber cómo llegaste o por qué decidiste partir de este evento tan impactante de una violación y del asesinato y de la chavita que iba entrando y del perrito que ataca.
Básicamente esas serían mis preguntas, por favor, Ana Sofía. Claro que sí, Yael. Fíjate que la verdad es que no es que yo me decidiera a escribir la novela como tal. Me he decidido muchas veces a escribir novelas, cuentos y pues no pasa nada, ¿no? Hay veces que el tema de la escritura es, en mi caso, tan intuitivo y tan orgánico que pues muchas veces empiezo una historia y de pronto topo. Así, haz de cuenta que llegué a una calle cerrada y ya no puedo avanzar. Y así pues me ha pasado muchas veces. Es mi primera novela publicada, pero sí tengo pues un par de novelas por ahí en un cajón. Y ha sido a través de muchos ejercicios, como les decía antes a Víctor, es a partir de ejercicios creativos que empiezo con esto de la novela. Esta empezó siendo un cuento. Digamos que respondiendo también a tu segunda pregunta, la primera escena que yo concebí fue precisamente la primera que lees cuando abres el libro. Era un cuento, era pues una suerte de ejercicio que yo estaba haciendo y era un cuento de una página. Y entonces me entró la curiosidad que dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué están ahí estas tres personas? ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué están sucediendo estos hechos tan trágicos? Y fue así que empecé a desarrollar personaje por personaje y de manera completamente a ciegas y muy intuitiva fue que empezaron como a brotar las rutas hacia donde yo me fui como yendo con cada uno de ellos. Y fue tal cual así, o sea, yo nunca pensé que fuera a terminar siendo una novela, jamás pensé que se fuera a publicar, nada de eso yo lo tenía en mente cuando empecé, la verdad. Pues la verdad es que cuando empiezas a escribir, que yo empecé literal de cero, no sabía escribir nada, digo, salvo pues escritos que yo hacía para mí misma o para pues, reflexiones y algunas narraciones, pero yo nunca las compartía con nadie. A partir de los talleres fue que empecé como a animarme a compartir mis escritos y poquito a poquito le fui perdiendo el miedo a leer en voz alta, ¿no? Y bueno, pues esta novela solita como que fue engordando y engordando y engordando hasta que se convirtió en el libro que tú tienes en las manos. Me tardé más o menos 3 años y medio en todo el proceso. Muchas gracias, Ana Sofía. ¿No? De ti. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Sofía? Buenas noches, un gusto conocerte. Buenas noches a todos. Mira, eh, la opinión que te voy a dar es muy personal, no representa a lo mejor el punto de vista del club y por eso creo que es bien padre cuando tenemos este tipo de Zooms porque salimos de muchas dudas que a veces nos pasan a nosotros como lectores en el momento en que estamos leyendo. Entonces te puedo decir que en el momento en que leí la primera parte, que digamos que es el clímax con la que tú nos presentas, tengo que confesar que dejé un poco el libro y, y no me caía en la realidad de lo que había leído en ese momento. Me causó confusión, me causó como un shock, porque es algo escrito de manera brutal, muy bien escrito, porque eso es lo que pasa. Pero decidí darle su tiempo, pausarlo, hacer como después la lectura ya un poco más calmada. Y sí, o sea, desde el momento en que volví a agarrar el libro, fluyó. La primer parte, de veras, o sea, te lo devoras. Eh, la parte de la descripción nos das a un personaje que odiamos, que es el filipino. Está totalmente construido de una manera que eh, es un patán, es alguien que no te gustaría toparlo siendo mujer, porque detecta uno muchas cosas. Esa parte del acoso, esa parte asquerosa, o sea, de su forma de ser, lo logras muy bien. Entonces, esa parte, yo te puedo decir, lo lograste de manera muy buena. Ahora, ¿qué pasa con la novela? Yo cuando termino de leerla, yo noto que tocas muchos temas. Por ejemplo, eh, con Alejandra nos das lo que es una parte de lo que es el voyerismo y que están concentrados los personajes como en un panóptico.
Entonces te voy a decir más o menos, o sea, los temas que yo pude detectar y después te voy a hacer la pregunta, pero sí quisiera compartir todo lo que yo vi, ¿no? También hay una parte de la maternidad en abandono que cuando yo lo estaba leyendo, lo que llega a pasar es que yo recordé a una amiga mía que le pasó algo similar. Su mamá las abandonó y se quedaron con su papá. Nos hablas también de violencia intrafamiliar, de un papá que es golpeador. eh, y en la parte de Vicky, ahí hay un tema que ahí ya va más hacia mis dos preguntas que tengo. Eh, con Vicky, la escena de la violación es muy fuerte, pero sin embargo hay una parte en que decides que ella tiene epilepsia y es un personaje que está muy vulnerable. Y luego hay una voz que es la de su mamá, que ella constantemente, por lo mismo, en la manera en que murió su mamá, esa voz la tiene diciéndole, te pasa esto y es tu culpa, ¿no? Y, o sea, y constantemente, o sea, es un tema que está muy puntual en la novela, que es la culpabilidad. Y luego, cuando ella, ah, con parte de lo de su enfermedad y con esta parte de la voz de la mamá, ella se empieza a sentir como revictimizada cuando se incluye lo de las pociones, cuando va a estos que son de brujería, y ella empieza a decir, oye, es que yo me puse esas gotas y entonces fue por mi culpa porque yo me excedí. Entonces, a mí esa parte sí me duele. Sé que es real porque muchas mujeres terminan pensando que lo que les pasa es por su culpa, pero sí me duele. Y el otro tema es con el filipino, ¿no? Eh, Hay una familia que pues él no saben realmente cómo es el personaje y es doloroso ver para ellos que no tienen una respuesta de qué fue lo que le pasó. Entonces, el hecho de que el filipino termine al final como un desaparecido, a mí me duele, no fue muy de mi agrado porque pues, o sea, yo pensando en esa familia, ¿no? Los hijos, etcétera, y lo contrapongo con la realidad de nuestro país. Entonces, me gustaría que nos platicaras por qué tomaste esas decisiones porque yo les decía a mis compañeros, ¿qué hubiera pasado, Leo, si esta Ana Sofía hubiera decidido que a lo mejor no hubieran cubierto bien el cuerpo y se les queda ahí en la obra y lo detectan ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo hubiera sido tal vez un cierre diferente para la familia? Pero bueno, o sea, yo tengo que preguntarle a Ana Sofía, ¿por qué decidió de todos modos emparedarlo, ¿no? Perdón si fue muy largo y no paré de hablar, ¿no? No, 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 Daniela, muchas gracias por todo tu análisis. Mira, cuando uno escribe, es cierto que se toman muchas decisiones. Muchas de ellas surgieron a partir de ejercicios que yo hice. Yo exploré varios caminos para dónde podría ir la historia con todos los personajes. Estuve como, por eso me tardé tanto, ¿no? Porque exploré mucho, pues, los rumbos que podía tomar. Pero sin duda me apegué a lo que mi intuición me decía que era pues lo correcto, no lo correcto a nivel moral, sino lo correcto para la historia. ¿Sí? Entonces, definitivamente sé que está lleno de injusticias. Lo que le pasa al filipino es injusto, lo que le pasa a Vicky es más injusto. Todo ahí está plagado de cosas injustas y de cuestiones violentas que no deberían de pasar, ni en la realidad ni en la ficción, pero pasan, porque la vida es muy trágica. Desafortunadamente, en este país y en muchos otros latinoamericanos, y me atrevo a decir que en gran parte de las sociedades existe esta violencia latente en todos los niveles, ¿no? Creo que no se centra en un estrato social o pues en un tipo de educación, sino que se permea en toda la sociedad. Y lo que dices, por ejemplo, de Vicky, que ella pues empieza a sentir culpable y siente que ella provocó la violación, em, a través de haber leído pues investigado mucho sobre violaciones, creo que, no me acuerdo bien de la cifra, pero creo que un 99%
de las víctimas de abuso, niños, mujeres o hombres, piensan que en un principio se creen culpables y se creen responsables de lo que les pasa. Es tan invasivo y tan inesperado y tan fuera de los límites que de alguna manera se responsabilizan de lo que les pasa, cuando de ninguna manera tienen nadie ninguna responsabilidad sobre un abuso, ¿no? Ni sexual, ni verbal, ni de ningún tipo. Entonces, pues ahora sí que el olfato me llevó hacia realidades que yo he conocido, hacia personas que yo he visto de cerca y de no tan cerca para construir los personajes. Y de esa manera fue que fui tomando las decisiones. Pero lo que sí te puedo decir es que mucho de lo que hablo ahí, de lo que hablo en la novela, son cosas que yo he visto de cerca. Por eso es que están ahí. Sí, claro, porque hasta en algún punto, o sea, cuando pasa lo de Alejandra y que ella quiere hablar con la policía, este, en el club decíamos, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubieran hablado con la policía? Le digo, pues es que hubiera pasado lo que estaba diciendo Vicky, porque Vicky tenía totalmente la razón, o sea, ella ni le hubieran creído de lo que le había pasado, simplemente por ser quien era, o sea, su color de piel, por ser una persona de servicio, porque el papá tenía influencias y no iba a permitir que su hija, pues ella pasara a la cárcel, y al final del día, pues era Vicky la que iba a sufrirlo. Entonces, yo te agradezco en esa parte, porque sí, o sea, el libro, a mí en lo particular, lo que me causó fue hacer un montón como de introspección, muchas preguntas que a lo mejor, este, pues no están abordadas como tal en el libro, pero sí las dejas en el hecho de decir, a ver, ella es una adolescente y a lo mejor el final se nota así como que, ah, sí, Alejandra, pues ya como si nada, pero realmente no la pones como si nada, o sea, ella sabe que asesinó y entonces tiene una cuestión moral que no sabemos el día de mañana cuando trate de tener una pareja o si, o también los golpes que recibe del papá, o sea, ¿qué va a hacer de ella? En el momento es así como que fluye, ¿no? Y como que están las cosas más tranquilas, pero el libro sí nos deja como esa duda de decir, oye, es que hay un tema ahí moral, ético, no sé, o sea, el hecho de que no se lo cuenta a su papá, también con su perro, o sea, el hecho de que ella dice, lo mato, pero, o sea, ahí es como el cambio, ¿no? O sea, la raza del animal es tranquila y de todos modos salió a defender a su dueña. Entonces, ¿qué decisión tú tomas sabiendo que el perro se comió al bulto, ¿no? Entonces, son decisiones que tú tomas tan duras que mi última pregunta sería, sabiendo que es un libro súper duro, yo, fomento, apoyo mucho cuando nos dan un libro de esa manera porque es lo real, porque nos tiene que incomodar, porque lo tenemos que visualizar, que no estamos como en un mundo rosa, pero a lo mejor lo único que yo te preguntaría aquí es, ¿tú cómo ves que sería o cuál podría ser algún mensaje que hayas dejado ahí como alguna lucecita de esperanza o algo reconfortante? Porque incluso con Vicky, o sea, cuando me dices, no, pues ya se fue, y se va como tipo loca, y dije, pues me lo deja muy abierto, pero no le veo como algo tan bueno para ella. Y pues Alejandra, pues no sé, o sea, también su mismo estatus social, si la vida la va a llevar como, bueno, pues sí, sé que soy una asesina, pero pues mi vida normal, ¿no? Entonces, mi pregunta sería esa, tú como escritora, sabiendo que es un tema muy duro, ¿cuál sería el mensaje que nos darías a nosotros como lectores? Es decir, por ahí les di una lucecita o algo como para que lo cacharan. Pues mira, definitivamente mi novela no plantea un final feliz, sin duda. Creo que lo único reconfortante que veo en toda la historia y en general en la vida, pues es que la vida sigue. La vida sigue a pesar de todo, a pesar de la muerte, a pesar de la violencia, a pesar de, de tanto dolor y que tenemos pues dos opciones, ¿no? Podemos hundirnos en la tristeza y en la ansiedad y en la oscuridad total a la que nos podemos envolver muy fácilmente, o podemos seguir adelante y intentar vivir lo más
sanamente posible porque la vida está llena de hilos que no llegan a ninguna parte, de historias que interrumpidas que no tienen una respuesta, una solución. ¿Cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país? Y no tienen una respuesta nunca, nunca. Esas mamás jamás tienen una respuesta, una resolución. Y de la misma manera, yéndonos a cosas un poquito menos trágicas, em, ¿cuántas veces se van de nuestras vidas personas que simplemente deciden irse y sin no dan explicaciones? ¿Y qué nos queda, no? O sea, no podemos parar el mundo y detener nuestras vidas y dejar todo para llorar o para destruirnos. Lo único que podemos hacer es seguir. Entonces, ese sería como la única mensaje, pues realmente no quisiera dar porque yo no soy nadie para dar mensajes, pero o sea, cuando la terminé, quise pensar que Alejandra podía tener un futuro, o sea, relativamente bueno si ella lo lograba manejar hasta su vida adulta, ¿no? Quién sabe qué pueda pasar, si va a tomar terapias o no va a tomar terapias, si va a algún día confesar o no, si Vicky algún día va a llegar con 2 policías a señalar dónde está el cadáver, no sabemos, pero en la vida no hay certezas. Entonces, pues eso es lo que planteo, ¿no? No hay certezas en ninguna parte. Muchas gracias por tu última respuesta. Ya me reconforta mucho más. Y gracias por el libro. Gracias a ti, Daniela. Ale, adelante. Hola Ana Sofía, yo disfruté un montón tu libro. Primero bajé la parte de prueba y me piqué con el primer capítulo y dije, lo tengo que leer, me lo aventé todo el fin de semana. Muchas cosas me recordaron que ya había olvidado la parte de los tazos, que los coleccionaba, que lo mencionas, la marca de los coches, o sea, mencionas por ejemplo el Levarol y otros que ya lo había olvidado, la parte de la música, tienes muy buen soundtrack que me recuerda como a esa época. Y me encantó que mencionaras que el filipino le iba al Atlante porque mi familia es atlantista. Y también me gustó mucho que mencionaras la Virgen de los Dolores de Soriano porque mi bisabuela me han contado que era ferviente de esa Virgen. Entonces, muchos detalles familiares que me gustaron un montón. Entonces, me gustaría un poco que me platicaras por qué elegiste el Atlante, que es un partido de fútbol que casi nadie le va. Y esto de la Virgen del Soriano y también esta parte de, o sea, entiendo que la vida es cruda, pero ¿por qué la mamá de Alejandra fue así de, o sea, entiendo que te puedes desaparecer y necesitas un tiempo, pero ni un número a dónde marcarle eso, no lo entiendo. Ok, bueno, primero con lo del Atlante, precisamente fíjate que al filipino, a ese personaje que es tan complejo por las brutalidades que comete al principio, pues yo no quería hacer como el villano malo de Malolandia que hace todo mal y que es como un bruto y aunque a veces actúa de esa manera, pues también es un ser humano de 3 dimensiones que tiene una familia, que tiene sueños, que tiene anhelos, que tiene un equipo favorito, que aunque no es el más popular, porque él en general no es una persona popular, creo que en su ámbito pues es bastante buleado y todo el mundo se burla de él y se burlan de sus ambiciones de ser luchador y, y hasta en su trabajo, ¿no? Sí, lo contratan, pero en 3 patadas también lo echan fuera. Entonces él es como una suerte de outsider, es como alguien que no está como alineado a los estándares de aceptación. Entonces por eso como que quise elegir un equipo que sin ser el América, por ejemplo, que tiene muchísimos fans y todo, tenía como un gusto muy personal por el Atlante, o sea, es diferente, ¿no? Tiene una diferencia también en eso, que lo construye como una persona real, no, no es una persona estándar como muchas otras, ¿no? Que pudiéramos conocer. Y bueno, pues eso fue un poco lo del Atlante. Y por otro lado,
Lo de la mamá, mira, ese personaje también es bien complejo porque, pues, como se ve en algunos pasajes del libro, ella sufre de una violencia bastante seria con su esposo, ¿no? Que es el papá de Ale. Las víctimas de abuso de ese tipo intrafamiliar, que es abuso psicológico, abuso financiero, abuso hasta físico, tienen miedo. Y cuando ella decide irse, de verdad tiene mucho miedo de que la encuentre el papá, porque pues el señor Castillo es una persona poderosa hasta cierto nivel, tiene dinero, tiene medios y tiene miedo de que la encuentre. Es una mujer rota, es una mujer que emocionalmente está completamente hecha pedacitos. Entonces, em, mi manera de interpretar a ese tipo de casos es que si ella le daba el teléfono a Ale, pues era muy fácil que el papá también lo encontrara y de esa manera rastrearla, ¿no? Entonces era su manera de mantenerse oculta, de mantenerse alejada en lo que ella se reconstruía y pues de alguna manera volvía a estar de pie completamente. Entonces, pero bueno, pues ha tenido un montón de críticas, la mamá de Ale, porque sí tomó decisiones muy, muy duras que involucran el abandono de una hija y pues eso siempre es muy mal visto, ¿no? Creo que hemos visto muchas veces padres que abandonan y es como algo mucho más visto, es algo no aceptable, pero estamos más familiarizados con eso. Pero cuando la mamá abandona, pecado mortal, o sea, eso sí es señalado y todo el mundo opina y todo el mundo la juzga y todo el mundo dice que está mal y pues yo no sé si yo estuviera en una situación como esa, tan extrema, ¿qué haría, no? ¿Qué haría en su lugar? No lo sé. Espero que, o sea, pienso que no abandonaría a un hijo, pero cuando no tienes los medios emocionales ni económicos de sostener a un adolescente, no sé cuántas opciones habría tenido. Sí, es muy buen punto, porque Alejandra tenía todo y si se iba no iban a tener nada. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué, Ale? Qué bueno que te gustó. Ricardo, adelante. Sofía, mucho gusto. Bueno, nuevamente el gusto. Estuve en tu presentación cuando don Guillermo Arriaga estuvo allí en la Gandhi y fue un placer conocerte y todo lo que esto. Desde entonces estoy esperando a que el club decidiera leerlo y me aguanté muchos meses para poder leer el libro, pero maravilloso. Supongo que estás en los cuernos de la luna con toda la aceptación que tiene tu libro y lo que dice Goodreads y todo lo demás. Supongo que te cambió la vida, pero bueno, yo lo que quiero decirte es librazo, brutalmente la primera página te mantiene al vilo de no sé qué tantas cosas y no lo puedes dejar, no lo puedes dejar. Afortunadamente la segunda parte baja un poquito el ritmo porque si no, pues en una sola sentada te lo lees y es mucho, mucho, mucho que está ahí. Yo quería hacer referencia a eso de el infierno no existe, son los papás. Maravilloso. Tenemos un amigo que dice que el amor no existe, que son los papás. Pero bueno, aquí es cierto, un conjunto de vidas rotas en todos los ámbitos que puedas decir, desde el más rico hasta el más pobre, un reflejo fuerte de la realidad que tenemos y que a veces se invisibiliza. Lo que dices de la mamá, pues sí, normalmente hemos normalizado el que papá se vaya y pues no pasa nada, o entre comillas, no pasa nada. Y cuando la mamá, pues la satanizas, ¿no? Que son otra de las, también creo, violencias que sufre la mujer, porque no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Eso de normalizar eh, un abandono, pues no se vale, ¿no? Pero al final son 3 vidas rotas que sufren en un momento. Y el pobre Tyson, yo no sé por qué resultó tan atacado con el ojo por ahí, eso dio un poquito de tristeza. Eh, en fin, a mí me gustó muchísimo tu novela. El,
el detalle de las hormigas me pareció maravilloso para resolver las voces que tenía Vicky. Yo no sé de dónde lo sacaste, pero ya cuando ves lo de las hormigas y empiezas a entender por qué los ruidos que volteaba y todo lo demás, se me hace maravilloso. Yo no sé de dónde sacaste esa parte, pero se me hizo un detalle perfecto, ¿no? Yo no tengo preguntas, sino nada más quería decirte que me encantó tu novela. Se me hace un ejercicio muy interesante y muy nuevo, muy diferente a lo que normalmente estamos leyendo, y eso ayuda a que pues encuentres cosas distintas y que sigas buscando lecturas, ¿no? Te agradezco mucho el que te hayas decidido a escribirla y esperamos la siguiente novela. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Sabes que no saben qué gusto encontrar hombres en el club de lectura, porque me ha pasado que he estado en contacto con varios grupos y de pronto son puras mujeres y es muy interesante escuchar los puntos de vista masculinos, porque no significa que no lean, tal vez significa que no participan tanto en clubes de lectura, ¿no? Pero es muy enriquecedor para mí escuchar opiniones como la tuya y gracias por todo lo que me dices. Eso de estar en los cuernos de la luna, pues es muy relativo. Pero sí, sin duda, pues, pues la novela ha despertado mucho interés en cuanto a reflexiones, que eso era algo que no sabía que iba a pasar. O sea, yo reflexioné mucho mientras escribía, pero había cosas que no sabía si la gente iba a notar, detalles, cosas que yo sentía como muy ocultas, de pronto son completamente visibles para los demás, ¿no? Entonces creo que pues me da mucho gusto la recepción que ha tenido y sobre todo cuando lectores como ustedes que analizan como tan puntualmente, punto por punto, bueno, a mí me da muchísimo gusto y de verdad agradezco que hayan tomado el tiempo sobre todo de leerla, ¿no? No, al contrario, eso que dices de las reflexiones, la primera reflexión que discutimos aquí en el grupo fue, bueno, si hubieras hablado por teléfono a la policía, y de ahí te puedes seguir a un chorro de cosas para poder llegar a muchos términos en la novela. A mí se me hizo una exposición muy buena, muy refrescante, e insisto, te agradezco mucho el que la hayas escrito. Estaremos pendientes de tu nueva novela. Muchas gracias, Ricardo. Saraí, adelante. Hola, primero que nada, buenas noches a todos. Buenas noches, Ana Sofía. A mí me gustó bastante la novela. El día que la empecé, me leí la mitad. O sea, de verdad, no podía soltarla. O sea, entre más sabía, más quería leer. De hecho, pues justo como que la primera escena te deja como con muchas preguntas, muchas dudas. Eh, y si bien justo hablábamos de estos conflictos en los que a veces entramos por el personaje de Filipino, eh, creo que justo están tan bien construidos que, o sea, en verdad te hacen sentir tantas cosas que tú dices, o sea, ¿por qué actúa así? Te duele bastante igual porque como bien comentas, pues son situaciones que vivimos pues día a día en el país, ¿no? Entonces, mi pregunta justo va a esta parte, como nos comentas que hiciste un ejercicio, ¿en qué punto decidiste que se contara la perspectiva desde tres puntos de vista diferentes? Porque si bien creo que los podemos identificar enseguida por el título, creo que son completamente distintos, están muy bien desarrollados. Igual como que la división de cada capítulo, cuando me estaba picando más con un punto, de repente brincamos al otro, ¿sabes? Pero como que regresas al otro y dices, ah, sí, quería ver esto. Entonces, ¿en qué punto decidiste que debías como que dividirlo en tres perspectivas? Fíjate que desde el primer momento, una vez que terminé el primer capítulo, que es lo primero que, ay, hay un mosco aquí que me está dando la... desde que terminé el primer capítulo, dije, o sea, me llamó mucho la atención a mí como escritora, pero primero como lectora, conocerlos a cada uno por separado, porque normalmente no están ahí todos no son personas que son, digamos, de un ecosistema similar, ¿no? Digamos que yo veía claramente a la adolescente que pertenecía a un mundo, Vicky pertenecía a otro mundo y Juan Pablo a otro. Entonces,
me llamó la atención conocer sus mundos por separado, porque pues así es como son. Entonces, fue así pues que orgánicamente fui como desenrollando los hilos y fue así pues que tomé esa decisión, pero fue en realidad pues un poquito un capricho, ¿no? O sea, de decir, bueno, ¿quiénes son estas tres personas? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué llegaron a este punto tan dramático? O sea, por qué sí? Porque no estamos hablando de tres amigos o de tres, no sé, tres familiares, son personas completamente distintas y que pertenecen a lugares distintos. Entonces, me pareció interesante explorar tres mundos diferentes y para eso necesitaba tres voces diferentes, ¿no? Para que en ningún momento el lector se confundiera, ¿no? De quién estamos hablando. Bueno, pues yo dije, no puede haber confusión, hasta para mí, o sea, para mí era importante no perder el hilo de cada voz y diferenciándolas así, de esa manera tan marcada, para mí era más fácil como continuar escribiendo, porque además escribí los capítulos en el orden que están. O sea, no es que haya escrito primero uno y luego el otro y luego el otro, porque eso hubiera sido todavía más difícil para mí. O sea, mi cerebro no hubiera dado para crear tantas cosas, tres mundos así simultáneos. Entonces fui como construyendo poquito a poquito los tres, como una trenza, ¿sabes? Como ir tejiendo, pero poquito a poquito cada uno. Muchas gracias. Igual, pues felicitarte por tu novela. La verdad es que me encantó, es muy adictiva. Ay, como que se fue la señal. Y se perdió. Perdimos a Saraí. Bueno, entre tanto, continuamos con Valeria. Adelante con tu pregunta. Ay, se fue también. Yo creo que se desconectó. Bueno, Gaby Rodríguez, adelante. Tu micrófono, Gaby. Hola a todos, muy buenas noches. A mí también me gustó tu libro, sí me costó un poco de trabajo al principio, pero ya después ya agarré el ritmo. A mí el tema que me llamó bastante la atención fue todo esto del bullying que sufre la chica, ¿no? Porque el chico pues ella creía que le gustaba y todo, pues en cierta forma se aprovechó de ella y abusó de ella, ¿no? Y cómo también es muy estigmatizada en la escuela esos temas que son bastante, que afectan bastante, yo creo que, o sea, ella ya traía un trauma de que su mamá se había ido y aparte de todo sufre el abuso de alguien que creía que confiaba y también pierde la amistad de su amiga. Entonces, sí me gustaría un poco como saber sobre ese tema porque para mí se me hace muy importante porque es una violencia en cierta forma que sufren los adolescentes y sobre todo una mujer, ¿no? Porque un hombre, pues hasta ya esos temas, ¿no? De que ya lo hizo y se galardona y ella cómo es maltratada por ese acto. Sí, bueno, creo que eso es algo que ha pasado toda la vida, ¿no? Esa estigmatización de la pureza en la mujer, esta parte de que tienen que ser santas y vírgenes y tenemos que ser correctas y moralmente recatadas y toda esta parte es como, pues como lo que rige, digamos, en la sociedad por lo general, sobre todo pues en los 90. Creo que ya ahorita empieza como a ser un poquito más amable el ambiente, pero en general, pues en una ciudad como Querétaro, que es donde se sitúa la novela y en donde, pues, una mujer joven no tiene la posibilidad pues, de tener cierta libertad sexual porque es señalada, pues, es súper común. Creo que incluso al presente sucede y sucede con mujeres de 40 años, o sea, o más, ni siquiera tiene que ser una menor de edad para que sea señalada. Entonces, creo que aquí se conjuntan dos cosas
que Ale está muy vulnerable y no está con la mente clara para tomar decisiones muy pensadas, que digamos. La verdad es que está desesperada, se siente sola, se siente, mm, quiere ser vista, quiere ser apreciada, quiere ser querida, ¿no? Y el único amor que conoce, pues es el de sus padres, que no alcanzan, ¿no? Para lo que ella está pasando. Entonces, pues poner a este personaje en esa situación es, creo que algo que pasa muchísimo, em, y que la vulnerabilidad que puede tener una persona, independientemente de su género, cuando se siente tan sola y tan, pues, falta de una solidez emocional, pues suceden ese tipo de cosas, ¿no? Porque este niño Gustavo, pues sí, abusó de ella, pero no, porque pues él está jugando, él está en su rollo, él no tiene ninguna responsabilidad emocional tampoco, es el muchacho guapo de la colonia y es el que todo el mundo quiere con él, y pues él juega, él se la pasa bien. Y realmente no dimensiona el alcance de lo que está haciendo, ¿no? Creo que, y eso pasa mucho. Incluso, repito, en gente mayor y gente pues a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues creo que Ale cometió muchos errores, ¿no? Y creo que el haberse involucrado sexualmente con él en ese momento, pues no era la mejor decisión, pero ¿qué podía hacer, no? Que si se sentía sola, estaba con una ansiedad terrible, de pronto el niño que le gusta la voltea a ver y es como, por fin alguien me está viendo tal y como soy, ¿no? Pero bueno, pues tú leíste todas las complicaciones que eso conllevan. Entonces, sí, sin duda, cuando alguien está con un desequilibrio emocional tan fuerte, es muy complicado que sola tome buenas decisiones. Creo que ahí también estoy hablando de la salud mental en muchos niveles, no solo con Vicky, también con Ale. Ale tiene una ansiedad muy seria que incluso la lleva al hospital. Está asustada, está triste, está con miedo todo el tiempo. Entonces, pues, pues una cosa lleva a la otra. Sí, y como comentas, pues realmente aunque la mamá la abandonó físicamente, el papá no estaba ahí. Entonces estaba sola, solo tenía a Vicky y al final pues tampoco a ella. Sí, sí, Muy porque bien, pues además el padre, perdón, nada más algo breve que iba a comentar sobre lo que dices, que el padre pues también es una persona muy complicada, ¿no? También tiene estos arranques de ira, y de pues, tratar de sobreprotegerla, y en los 90 era muy usual que la manera de disciplinar a los niños, a los muchachos, era a manera de gritos, castigos, quizás golpes. Era la única manera que antes se conocía para poder mantener a raya a un adolescente que estás viendo que se te está yendo de las manos. Entonces, em, pues sí, eso, a lo mejor el padre sentía que la estaba cuidando, pero pues eso no hizo más que alejarla y alejarla cada vez más. Entonces, pues sí, el nivel de soledad ahí es importante. muchas gracias por la respuesta. Saraí, creo que nos perdimos el final de tu comentario. Si quieres terminar. Ay, sí, se me fue el internet, de repente ya no los vi. Ah, sí, pues que justo me había gustado bastante el libro, esta de dividirlo con las tres perspectivas me encantó. Igual hubo momentos en que sentía mucha tensión, yo estaba casi segura de ya en este momento las van a descubrir. Igual muchas gracias por tu respuesta, fue un libro que disfruté bastante. Muchas gracias a ti, Saraí, de verdad, de corazón. Albert, adelante, tu comentario. Eh, Ana, pues nuevamente buenas noches. Pues yo también soy una de las personas que disfruté tu libro. La verdad es que
a pesar del tema tan fuerte, pues son de esas lecturas que son difíciles de dejar, ¿no? Desde la primera hoja que empiezas con esta escena tan fuerte, como nos vas contando la historia, pues es una historia que te la lees demasiado rápido, como ya lo comentaron por ahí. Esta parte de manejar unos capítulos muy cortos creo que hace que sea todavía mucho más tensa, ¿no? Esa de querer avanzar y querer avanzar, ¿no? Yo voy bueno, mi pregunta va relacionada justo con esta primera escena con la que nos sorprendes bastante y cómo Ana Sofía González se preparó o se investigó esta parte de escribir tan fuerte. O sea, qué referencias ocupaste? ¿Te metiste a noticias? No sé, o sea, es difícil como que a lo mejor la parte de la investigación ir a la cárcel a lo mejor y buscar uno que otro asesino serial de estos como para sacar la información y tener una escena pues también narrada. Gracias, Albert. Pues no, es que no hay mucho que investigar. Es que todos los días, a todas horas, en todos los medios están las noticias ahí, están contándose ese tipo de historias. O sea, no, ni siquiera fue que yo tuviera que rascarle como para, ay, voy a ver cómo. Más bien brotó desde mi subconsciente. O sea, fue algo que a lo mejor ya tenía tan saturada de violencia la mente que tenía que sacarlo de alguna manera y fue así. En realidad, sí que estuve trabajando el texto, o sea, una vez que escribí la escena, pues claro que la estuve puliendo y puliendo para que cada palabra fuera la correcta de acuerdo a lo que yo quería contar, pero la escena siempre existió en mi cabeza. ¿De dónde viene? De muchas escenas, de muchas noticias, de anécdotas de personas que conozco, de plantearme la situación y de imaginarme ahí en los tres, desde los tres lugares, cómo actuaría yo, qué habría hecho, habría gritado o no habría gritado, cómo reaccionaría el perro. Yo tuve un perro, de hecho, un Rottweiler que se llamaba Tyson, que también estaba casi siempre encerrado el pobre. Y sé que así hubiera reaccionado, ¿sabes? Entonces fue como unir las piezas de un rompecabezas que conozco a la perfección y que desafortunadamente está impregnado en mi cabeza. O sea, no tuve que investigar gran cosa, o sea, tristemente. Gracias. Víctor. Pues a mí me moviste muchas cosas con tu escritura. Yo tengo dos hijas y, por cierto, una de ellas es Ana Sofía Tocaya. Y mi hija chica, cuando vio que tenía el libro, dice, "Ya es muy lectora". Pero me llamó la atención porque ella normalmente lee casi puras cosas en inglés y me dijo, oye, me acaban de recomendar ese libro, ¿cuándo lo vas a leer? Le digo, no, pues en las próximas, no, préstamelo. Y se lo acabó, pero así se lo leyó en 3 patadas y a los 2 o 3 días ya me lo había devuelto. Y bueno, estuvimos platicando acerca del libro, dos o tres sobremesas, estuvimos platicando de pues lo fuerte que está el libro, ¿no? Y por otra cosa, pues por otro lado, yo al filipino lo odié por lo bien que lo construiste. Todas las cosas que escribes de él te hacen que lo odies. Sin embargo, en el momento que está revisando Vicky la mochila, que ve todo lo que tiene en la mochila, los restos de las papitas, la mochila del Atlante, obviamente, mi padre en paz descanse le iba al Atlante, que era, decía él, el equipo de los pobres, los prietitos, les decían en una época. Pues sí, también me recordó muchas cosas. Y luego, pues traía ahí su pachita para tomarse su alcohol de vez en cuando, ahí escondido en la mochila. Me parece un personaje muy bien logrado. Bueno, pues hizo lo que tenía que hacer el personaje y nos haces que realmente lo odiemos. Me gustó mucho el libro, yo también te felicito, creo que has contestado la mayor parte de nuestras preguntas. La verdad es que también en las semanas que estuvimos leyendo disfrutamos mucho los comentarios que hicimos entre nosotros y pues también te agradezco mucho tu escritura, tu escritura, tu libro. La verdad,
Nos encantó. Muchas gracias, Ricardo. Fíjate que al pobre filipino yo le agarré hasta cariño, porque a pesar de las maldades que hace y de la agresividad que muestra y todo, pues también reconocí a un niño muy poco amado, muy poco educado, muy poco acogido por su familia y por su madre tampoco fue de gran apoyo. Entonces, yo no sé, tengo yo 2 niños y yo no sé qué sería de mis hijos si estuvieran en un entorno como en el que vive Juan Pablo, ¿no? Él creció pues, sumergido en un mundo pues carente de un modelo a seguir. Él tenía un padre alcohólico inexistente, una madre que tenía relaciones con el tío a cada rato y él los veía. Todo el mundo le daba zapes, todo el mundo le decía que era un filipino gordo, tonto, tus sueños no sirven para nada. Entonces, en una pobreza bastante importante, sin escuela, entonces, ¿qué clase de ser humano podría ser el filipino sino esa, ¿no? Entonces, no lo sé, como que también creo que no se justifica, no justifico a ningún violador, a ningún asesino, ni mucho menos, pero sí que viene de una descomposición social estructural de la que nadie se salva, ¿no? Ahí pues si él hubiera crecido en una casa en donde lo hubieran querido, donde le hubieran enseñado valores, donde hubiera recibido una educación adecuada, donde hubiera, no sé, todo lo que un ser humano debería de tener, pues el filipino no hubiera hecho lo que hizo, ¿no? Entonces, solo eso que lo odiamos, pero bueno, personalmente también le agarré cariño. Gracias. Nela creo que tiene todavía un comentario más adelante. Gracias, Víctor. Pues mira, soy curiosa. Entonces, a la hora que iniciamos el Zoom, les decía, yo le quiero preguntar acerca de lo del boyerismo, porque la verdad, a mí cada que subías a Alejandra en el árbol me daba una divertida. O sea, imaginándomela ahí con sus binoculares, como escapando de su realidad, pero de manera secundaria, paralela, pues desafortunadamente vio cosas que no tenía que estar viendo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Y como lo dejas en algún punto tal vez abierto o en algún momento a lo mejor escribes algún relato breve, como un spin-off de estos personajes, ya tú nos dirás, pero el hecho de que ella vio al vecino, al viejito, con la chica que era del servicio, que estaban teniendo ahí relaciones, y luego nos das otro guiño más adelante cuando están moviendo al filipino en la construcción y nos dices, es que escuchamos ruidos y es como que pasó un coche, o sea, como esos guiñitos de que uno se quedó pensando, es que alguien las cachó, alguien las vio, o sea, viven en un conjunto residencial. Yo también soy arquitecta, entonces digo, eso es un panóptico, todo el mundo anda viendo qué anda haciendo el otro. Entonces yo en algún momento pensé, dije, es que si Alejandra en algún momento quisiera denunciar al viejito por lo que está haciendo con la chica, él le podría decir, pues tú dices eso o sea, como que te extorsiono porque yo también te vi lo que hiciste con Vicky, ¿no? Entonces, esa es mi duda. O nunca lo vamos a saber. Pues probablemente esa historia la escribas tú. La tienes más desarrollada que yo. No, claro que no. Pero bueno, esto del voyeurismo es algo que creo que todos tenemos, porque si no, no existiría Facebook y no existiría Instagram y todo, ¿no? Entonces, la sitúan en los 90 porque precisamente no había la tecnología que hay ahora, ¿no? Difícilmente un adolescente hoy por hoy se pone a espiar a sus vecinos, difícilmente. Pero en esa época, pues no teníamos nada que hacer los adolescentes, realmente, si estabas en tu casa en la tarde, pues ella se agarró a espiar a sus vecinos porque los tenía ahí como en vitrina, ¿no? Y es como husmear en la vida de los demás cuando no te afecta, no tienes por qué estar viendo lo que hizo el fin de semana pasado tu prima que nunca ves, o sabes, como que esta parte del ir y venir de imágenes que nosotros vivimos hoy en día todo el tiempo a través de las redes sociales, pues es otra manera de presenciarlo, ¿no?
espiando. Y me pareció que era, pues que a veces cuando uno espía, pues ve cosas que no debe de ver, ¿no? Al igual que en el internet, pues también muchas veces un adolescente entra donde no tiene que entrar y ve cosas que no debería de ver. Entonces es ahí un juego como de ser espectador de las vidas ajenas, te convierte en, pues sí, en un voyeurista y también pues en testigo de algo que pues puede ser completamente cambiarte la vida, como fue el asesinato ahora de Juan Pablo, ¿no? Nunca, no sé, yo nunca supe si la vieron, si la oyeron. Yo también tenía la duda mientras escribía, es que las habrán visto, pero pues como cada quien está en sus cosas y a lo mejor escucharon gritos, a lo mejor escucharon los ladridos, pero también hay un ensimismamiento de que cada quien está en su vida y a nadie le importa, ¿no? Entonces es un poco ese juego. O el hecho de decir, pues sí lo escuché, pero no me meto en broncas, ¿no? O sea, ok, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues Ana Sofía, muchas gracias. Como un último favor, te queremos pedir sacarnos la foto de grupo aquí con tu libro. Ay, claro. Aquí tengo mi ejemplar. A A ver, ver, Albert nos va a hacer favor de sacar ahí, a ver. ahí va la foto, la primera. Ya están todos arreglados ya. A 1, 2 y 3. Va otra porque creo que ya él salió volteando para otro lado. Pero repetimos aquí. 1, 2 y 3. Listo, ya quedó. Pues muchas gracias por haber aceptado, por habernos dedicado este tiempo y pues tiene las puertas abiertas de Recomiéndame un buen libro. Esperamos tus siguientes publicaciones. Muchísimas gracias y les agradezco una vez más que hayan tenido la amabilidad de leer mi novela. La verdad es que sé que hay muchísimos libros disponibles para leer y que se hayan tomado el tiempo y tantas reflexiones y todo lo que le dedicaron, se los agradezco muchísimo y pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias y buenas noches. noches.